Muy bien. Era marzo 1998 cuando mi ahora esposa Ingrid me importó a México. Y recuerdo que mis papás cuestionaban mucho mi decisión de mudarme a México. Me decían, ¿qué puede haber para ti en México? Digo, Ingrid, obviamente, y la conocían y la querían mucho, pero me decían, ¿qué puede haber para ti en México? Ni hablas español. Y decía yo que seguramente se trata de una importación temporal, unos 2 años y luego regreso. Pero ya pasaron 25 y aquí sigo, todavía. Pero siento que aquí en México he encontrado un lugar ideal para mí, para poder desarrollar mis pasiones por la música y por la educación. La pasión por la música nació desde muy joven cuando encontré los viniles de The Beatles que mi mamá había comprado cuando ella era joven. Pero me tardé mucho en poderme dedicar profesionalmente a la música y cuando sucedió no fue como artista, lo cual había sido mi sueño de joven, sino como educador. En el 2009 abrí la primera franquicia de School of Rock aquí en Monterrey junto con mi socio Alejandro y unos 2 años después abrimos otra escuela más en la Ciudad de México y desde entonces he podido formar parte del proceso formativo de centenas de jóvenes, niños, adolescentes y adultos buscando formarse en la música, algunos de los cuales hoy en día se dedican profesionalmente a la música, pero el objetivo de School of Rock nunca fue formar músicos profesionales, sino acompañarlos en su proceso para desarrollar habilidades de comunicación, de trabajar en equipo, encontrar un lugar donde pueden sentir pertenencia y vencer el miedo de pararse en el escenario. Y aquí estoy con algunos de ellos. Esto fue en marzo, este año, cuando fuimos a la Ciudad de México para presentarnos en Vive Latino, que obviamente fue una gran experiencia, no solo para ellos, sino también para mí. Y desde entonces he podido observar adolescentes transitar de secundaria a preparatoria para luego escoger una carrera profesional. Y todo eso nos ha dado la oportunidad de observar y de reflexionar. Reflexionamos sobre cómo es que en School of Rock todos comparten la misma pasión por la música, pero todos avanzan a diferente ritmo. Y no me refiero al ritmo musical, porque si tocan diferentes ritmos, cuando tocan una canción, pues suena muy, muy mal, sino que todos necesitan su tiempo en su proceso de aprendizaje. Y por eso trabajan en grupo, pero también de manera individual para atender necesidades específicas. Y aquí nos dimos cuenta que hace falta una nueva escuela, una preparatoria centrada en el estudiante, con un enfoque personalizado, y así nació Land School. Y empezamos ese proceso de creación de esta nueva preparatoria haciéndonos varias preguntas. Una era, ¿qué oportunidades tienen hoy en día los jóvenes o los estudiantes para avanzar a su ritmo en la escuela? Otra era, ¿es posible tener un impacto positivo en el desempeño académico de un estudiante al cambiarlo de ambiente? Y otra, más grande, más profunda, era, ¿cuál es el rol de la escuela? Y voy a contestar la última primero, y para eso necesitamos regresarnos a la revolución industrial en el siglo XVIII y entender el impacto que tuvo en la educación en el siglo XIX. Como consecuencia de la revolución industrial se creó la necesidad de formar trabajadores para satisfacer las necesidades de las fábricas. Y así nació la educación industrializada, impersonal, eficiente y estandarizada. Pero, ¿cuáles son esas necesidades entonces que la escuela supone que debe de satisfacer en el mercado laboral? Bueno, cuando yo era joven, que ya fue hace rato, era más fácil de predecir. Pero conforme haya avanzado el tiempo, es mucho más complejo. Hoy en día existen trabajos que no sabíamos iban a existir hace 15 años, hace 10, hace 5.
Y la automatización que vimos nacer con el invento de la máquina de vapor hace unos 300 años, hoy está en un proceso muy acelerado. O sea, se está creando nuevos trabajos constantemente. Y un estudio presentado este año por el Foro Económico Mundial decía que el 42% de las actividades en una empresa serán automatizadas para el año 2027. Sin embargo, el rol de la escuela sigue siendo el mismo: educarnos para estudiar una carrera profesional para satisfacer las necesidades del mercado laboral. Solo que el mercado laboral ya no sabe lo que necesita. Y eso es un problema. Pero un problema para mí más grande, hablando de la escuela, es que la escuela solamente se enfoca a desarrollar una parte de la persona. Además, lo mismo para todos y al mismo tiempo, sin tomar en cuenta las diferencias que existen en las personas en el salón de clases. Eso es un problema. Se sabe lo difícil ha sido y sigue siendo lograr un cambio. Y eso que fue hace 30 años que la UNESCO presentó un reporte sobre la educación del siglo XXI, escrito por Jacques Delors, donde decía que la base de la educación son 4 pilares: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir. Decía que los 4 son igual de importantes y tienen que guiar a la persona en su educación durante toda la vida. Entonces, ese enfoque integral, presentado hace 30 años por la UNESCO, habla sobre una educación cuyo propósito no es formar trabajadores para el mercado laboral, sino formar personas para la sociedad. Y es un gran cambio. Y si además queremos personalizar la educación, tenemos que no solamente poner la persona en el centro o el estudiante en el centro del proceso, sino también tomar en cuenta toda la persona. Y una persona es, hace, conoce y se comunica para interactuar con los demás. Primero soy y me tengo que conocer. El autoconocimiento y la importancia del autoconocimiento no es algo nuevo, lo decía Sócrates hace 2500 años. Y para acercarnos a un proceso de autoconocimiento podemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué me interesa y qué no? ¿Cómo aprendo mejor? ¿Por qué reacciono como reacciono ante ciertas situaciones? ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué me cuesta concentrarme y estar quieto? Otro estudio presentado el año pasado por el mismo Foro Económico Mundial decía que entre el 35 y 50% de los universitarios cambian de carrera profesional durante los primeros semestres. Y sí, si nunca les hemos dado la oportunidad de realmente conocerse, identificar sus intereses y fortalezas, obviamente van a llegar angustiados en el momento de escoger qué carrera estudiar y a lo mejor se van a equivocar. Pero el autoconocimiento es mucho más que eso. No solamente sirve para identificar tus fortalezas, intereses y talentos, también sirve para detectar dificultades de aprendizaje u otros obstáculos, como puede ser la salud mental. La Secretaría de Salud de México presentó en el 2018 un resultado preocupante que decía que entre el 10 y el 20% de los adolescentes experimentan algún problema de salud mental. Entonces, si ahorita estamos hablando de una educación integral, también tenemos que tomar en cuenta el bienestar mental de nuestros estudiantes y asegurar que obtienen el apoyo que necesitan. Decirle, échale ganas a un chavo con un mal desempeño académico, sufriendo de un tema emocional, pues no sirve de absolutamente nada. Pero no es suficiente ayudarlos al detectar esa necesidad y luego obtener la ayuda, sino como educadores tenemos que estar en contacto con ese apoyo externo para asegurar que lo que hacemos nosotros esté complementando ese proceso. Es decir, a veces hay que empujar al estudiante y a veces hay que aflojar y a lo mejor bajar la carga.
No todos con el mismo diagnóstico necesitan lo mismo. Entonces, no solamente se tienen que conocer ellos, nosotros como educadores también tenemos que conocer cada una de las personas presentes en nuestro salón de clases para poder ayudarlos mejor. Yo sé que suena un gran reto, pero en mercadotecnia ya lo lograron. Los mercadólogos saben lo que necesitamos antes de saberlo nosotros. Entonces yo creo que también se puede lograr en la educación. Primero soy y luego hago. Por algo se dice ser humano y no hacer humano. Y los ponemos a hacer muchas cosas en la escuela, pero lo importante aquí es que tengan la oportunidad para desarrollar su autogestión, para convertirse en líderes de su propio proceso de aprendizaje, para eventualmente ser personas independientes. Necesitan ayuda para organizarse, para estructurar su trabajo, para estar, para entregar, para definir objetivos y eventualmente también a través de pedir ayuda oportunamente lograr esos mismos objetivos. También tienen que conocer, pero no conocer para pasar un examen, sino realmente entender cómo funciona el proceso para adquirir nuevos conocimientos. Y algo que he escuchado mucho últimamente es, ¿para qué? Si todo el conocimiento ahí está en mi teléfono. Y sí, hay mucho conocimiento disponible a través de nuestros teléfonos. Yo usé mi teléfono para sacar información para esta plática. Pero el chiste es saber qué información necesito, dónde y cómo la puedo buscar y cómo la puedo utilizar en un contexto adecuado. Y si hablamos de conocimiento, ¿por qué es que todos los estudiantes tienen que mostrar su conocimiento de la misma forma? Hay muchas maneras para demostrar lo que conozco y las habilidades que tengo, entonces tampoco son las mismas pruebas para todos. Aquí dice que para una selección justa todos tienen que tomar el mismo examen. Por favor, escalen ese árbol. No estoy seguro si el pez escucha lo que dice el maestro. Tampoco importa porque no lo va a lograr. El elefante también se ve preocupado. El chango está muy contento porque sabe que va a sacar 10. Bueno, por último, me comunico para interactuar con los demás. Entonces necesitamos en la escuela también fomentar mucho el respeto a diferentes opiniones y que aprendan y entiendan que su forma de pensar seguramente, o más bien es consecuencia de su entorno, y que alguien de otro entorno, de otra cultura, ve el mundo de una forma distinta. Tenemos que asegurar un ambiente de respeto que valora y celebra y atiende a las diferencias. Entonces, voy a regresar. Entonces, ¿qué oportunidades tienen hoy en día los chavos para avanzar a su ritmo en la escuela? Pues lamentablemente pocas. Al menos de que empezamos a personalizar la educación y entender que el mismo tamaño no funciona para todos. En un salón de clases suelen compartir la misma edad, pero los intereses varían, las fortalezas y necesidades también. Por ejemplo, yo trabajo con un chavo muy brillante que tiene disgrafía. Quiere decir que batalla para redactar, o se tarda mucho en la hora de redactar. Y donde él estaba antes, nunca pudo brillar porque se tardaba mucho con sus entregas. Lo que necesitaba era un ambiente que le permitía mostrar todo lo que sabe de otra forma. Entonces también necesitamos atender eso y ser más creativos en la hora de pedir a los estudiantes que demuestran todo lo que saben y sus capacidades. Pero entiendo que personalizar la educación no es fácil en un sistema industrializado. Pero estoy seguro que hay algunas cosas que sí podemos hacer. Y quiero terminar con lo que sí creo que una escuela puede hacer independientemente de su tamaño. Primero, darle mucho más importancia al autoconocimiento, o sea, crear espacios en la escuela para que los chavos desde temprana edad puedan hacerse esas preguntas que mencioné hace rato. El ambiente, entender
que el ambiente que construimos tiene mucho impacto en los resultados que logramos. Necesitamos preguntarnos cuáles son nuestros valores y cómo podemos asegurar que se vivan esos valores en la escuela todos los días. En Land School solamente tenemos un premio y es una votación entre todos a la persona que mejor ha representado nuestros valores, que son confianza, respeto, independencia, colaboración y amabilidad. Los hábitos de estudio es algo que también tenemos que evaluar. No solamente enfocarnos a las calificaciones, sino tratar de entender qué está atrás de las calificaciones. Entonces, no solamente ver si están y si entregan, sino también ver con qué actitud vienen, si tienen los materiales que se requiere para trabajar la clase, si hacen preguntas y piden ayuda oportunamente para resolver sus dudas. Tenemos que observar y documentar lo que sucede en y fuera del salón, y como pegamento de todo eso, necesitamos tener un programa de mentoring con mentores que puedan acompañar y atender de manera individual a las necesidades de los chavos. La educación es un trabajo en equipo entre familia, escuela, apoyo externo, y en el centro está el estudiante. Y todos son muy importantes y se nota luego cuando alguien no cumple con su parte. Y para las familias o para los padres de familia, diría que ayuden a sus hijos a que encuentren el lugar ideal para ellos, donde puedan avanzar a su ritmo, cual sea ese ritmo, un lugar donde puedan formarse como personas y encontrar el camino en su vida basándose en descubrimientos que ellos mismos hacen. Gracias.